Pues parece que los lunes en la mañana lo común es fumar marihuana. Hay una ciclovía, entonces yo venía en ciclovía, y de pronto había un muchachillo en una esquina, asumo que esperando al trabajo, bien prendido el hombre, ¿verdad? Y el olor, avanzo, y esto es literal, avanzo 200 metros en otro lugar, otro chavalo sentado ahí, más adelante, o sea, en cuestión de menos de 1 kilómetro, había 3 personas fumando marihuana. Mientras seguía, yo me puse a pensar, qué raro es esto. O sea, es un lunes, 6 y pico de la mañana, y hay gente fumando marihuana. Y me quedé pensando y dándole, filosofando, ¿por qué? ¿Por qué será que responden de esta manera? Así que me puse a ver, recordé un poco, intenté ver los rostros de las personas, recordar, y algo común era una actitud en las 3 personas, una actitud, lo que yo percibí, de derrota. Uno estaba sentado con la cabeza baja, con un bultito puesto en su espalda, viendo para abajo mientras fumaba. Los vi con desesperanza. Entonces, seguí pensando y dándole vuelta al asunto. Yo dije, probablemente, quizá, sea la respuesta al dolor de lo que están viviendo. Y me hice una película. Tal vez su fin de semana no fue bueno. Tal vez tienen problemas financieros, de familia, con el alcohol quizá. Desperdiciaron un fin de semana haciendo desorden y les toca otra vez, cansados y cargados sin razón del por qué, ir a trabajar un lunes. Y me quedé pensando en eso, y tal vez nosotros no vamos a responder de esa manera. Tal vez nuestra respuesta ante el dolor no sea ir a fumar marihuana, pero tal vez sea otra respuesta paliativa. Tal vez sean mentiras paliativas que nos comenzamos a creer para apaciguar nuestro dolor. Romanos capítulo 1, versículo 21, dice que creyendo la mentira de Satanás, desecharon la verdad de Dios. Y estas personas en estas condiciones, y en mi película, en mi filosofar, yo dije, podría ser una teoría, es una teoría. Todos sus dolores del fin de semana, todos sus errores, sus problemas, en cualquier ámbito, lo quieren resolver un lunes en la mañana, escapando de la realidad. Pero seguimos pensando, y es probable que también nosotros respondamos así. Y que los dolores que estamos enfrentando día con día no estén siendo respondidos desde la verdad revelada, sino desde mis heridas, desde mi pecado, desde mis asuntos pendientes. Entonces, porque tenemos costumbres muy diferentes, no vamos a ir a drogarnos. Pero quizá nos apaciguamos con otras cosas. Con un servicio, con un legalismo, con una justificación, con permanecer en conflicto, con permanecer en la ignorancia. Entonces se torna realmente una dinámica que no es muy diferente, que varían sí los paliativos con que nos calmamos temporalmente, pero no tratamos el asunto desde la verdad revelada de la palabra de Dios. Y esto es lo que vamos a ver hoy. En Hechos capítulo 3, interesantemente, es el primer milagro registrado por la iglesia y no puede ser pasado por alto. Y es muy importante los versículos 1 al 11, cómo que traían al templo, lo dejaban ahí, y él simplemente en su dolor, Hechos capítulo 4 nos va a decir que este hombre tenía más de 40 años, estaba muy joven por supuesto, pero en esta condición durante muchísimos años, y su única esperanza era recibir un par de monedas con que vivir ese día. Cuando terminaba el día, volvía a su casa y yo estoy convencido, no sé por qué, no tengo pruebas, ni tampoco dudas como dirían, de que ese hombre lo ponían en su cama y los dolores de su condición, sus circunstancias, su pobreza, su incapacidad, seguían mellándole una y otra y otra y otra vez. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros. Hay paliativos que nos tranquilizan, pero escapamos de la verdad revelada que nos sanan. Y esto es lo que pasa aquí. A partir del versículo 11, Pedro predica, es sanado por el nombre de Jesucristo, y este que era cojo, un mendigo, anda corriendo por todo lado. En el versículo 12, en el 11, dice que estaba asido de Pedro y Juan. Los agarró a los dos y dijo, yo de aquí no me muevo. Y él seguro que saltaba ahí para sentir, ¿verdad?, sus tobillos, sus pies. Y Pedro ve, la gente corre, es el mendigo, está caminando. ¿Qué pasó? ¿Quién lo levantó? Y Pedro ve esto y él dice, yo tengo que decirles a estas personas quién sanó el dolor.
Y yo creo que nosotros, al menos cuando yo veo este texto, yo me identifico con dos personas. Yo me identifico con el mendigo y escribí entre mis notas cuál es la cojera de la cual yo debo ser sanado. Erwin hablaba sobre la cojera de Jacob, bien, que iba cojeando después que luchó con el ángel. Y probablemente usted y yo tenemos ciertas cojeras, ciertos asuntos. Pero también me identifico con el pueblo en lo que vamos a ver. Entonces leamos por favor versículos 13 en adelante, bien, porque vamos a ver lo que Pedro predicó. Ya sabemos qué le pasó al cojo, ¿cierto? Al ex cojo. Bien, ahora es un atleta. Ahora corre, salta, camina. Versículo 13 en adelante. Vamos a leer desde el 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos sus testigos. Y por la fe en su nombre, a este, al cojo, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. En primer lugar, lo que Pedro y Juan van a hacer, bien, es que él va a decir: el Cristo glorificado por Dios fue rechazado por ustedes. Ahora, están ante el poder de un Dios que resucitó a su Hijo y que dio sanidad a un cojo. Eso va a generar temor. Pero este Cristo glorificado fue creído por el cojo. La señal del milagro, y vamos a ver ahora que en capítulos 3 y 4, ya el milagro queda de lado. Ya el centro no va a ser el milagro. El cojo se quedó ahí y siguió escuchando lo que Pedro y Juan estaban hablando. Ahora el centro, ¿quién va a ser? Cristo Jesús. Porque ahí está la respuesta a nuestros dolores. Ay, qué bonito sería que me gane la lotería y que ya salir de todas mis deudas y tener paz. Sería maravilloso, pero no va a tener paz. Porque la solución está viniendo de un asunto temporal. Cristo tiene que ser el centro de esto. Más allá de cómo respondo a ese dinero que necesito, a esa salud que necesito, a ese quebrantamiento de la relación que necesito, es Cristo, el fundamento de nuestra sanidad, en cualquier ámbito que estemos hablando. En un ámbito relacional, espiritual, emocional, y por supuesto que hay miles de herramientas de las cuales tenemos que hacernos para responder correctamente. Pero si Cristo no está presente, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué nos diferencia entonces del mundo? Ahora, vamos conmigo por favor a Éxodo capítulo 3, porque Pedro, astutamente, él lo que va a hacer en todo este mensaje es decirles: vean hermanos, ¿saben qué es lo que pasa? Estamos ante el cumplimiento de las profecías. Y él va a demostrar que Cristo es el Mesías. En Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés para enfrentar a Faraón, en el capítulo 3, versículo 6, el Señor le dice, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 15. Y además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi para siempre, con el cual se me recordará por todos los siglos. Si usted revisa, cuando Pedro ora o sana por medio de Cristo, él dice: en el nombre de Jesús. Y luego en el versículo 12 o 13 por ahí, o más adelante en el 15 creo que es, él dice, por su nombre fue afirmado. Y aquí Dios está diciéndole: van a recordarse mi nombre, yo soy este Dios. Fíjense en capítulo 4, versículo 5. Por esto creerán que se te ha aparecido el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. El eterno Dios ha enviado a su siervo y usará señales para que crean, para liberarlos por medio del Cordero Pascual. ¿De quién estoy hablando? ¿De Moisés o de la historia de Jesús?
El eterno Dios ha enviado a su siervo y usará señales para que crean, para liberarlos por medio del Cordero Pascual. Todo lo del Éxodo es una prefigura de Cristo. Es Cristo, es Cristo, es Cristo, es Cristo. No es toda la ley, no son los sistemas, los sacrificios. Es Cristo. Estoy convencido, cuando Pedro habló estas palabras, muchos judíos trajeron a su mente estas palabras. Los niños judíos memorizaban la Torá. Todo niño judío memorizaba la Torá. Era la primera escuela de aprendizaje, la Beit Midrash. Iban y aprendían en la casa del libro, memorizaban la Torá. Que todos esos judíos, si habían tenido esta educación básica hebrea, conocían de memoria la ley, los primeros 5 libros del Nuevo Testamento. Y cuando Pedro dice, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ha hecho esto, ¿en quién están recordando? Es el Cordero Pascual. Es de lo que estaban hablando. El pueblo, ¿qué hizo el pueblo? El pueblo lo rechazó. El pueblo lo rechazó. Que de hecho, por eso él dice en versículos 14 y 15, ustedes lo negaron y pidieron a Barrabás. El argumento Barrabás es un argumento que aún hoy tenemos. El argumento Barrabás, y puede leer la historia y usted la conoce, ¿cuál es? Acepto las mentiras paliativas que me convienen con tal de no aceptar la verdad. La verdad es dura. Con mi esposa tenemos conversaciones intensas, pero es que esa película es muy triste. Sí, pero es la realidad. Pero veamos otra cosa más bonita. Pero es la realidad es dura. ¿O no es dura? Por supuesto que sí, pero es mucho mejor que estas mentiras. Este Barrabás, cuando lo liberaron, salió festejando y celebrando. Y los judíos probablemente decían, sí, qué bueno Barrabás, nadie te importa quién soy, Barrabás no importa. Es con tal de rechazar al Señor. Y es nuestra tendencia. Argumentar bajo la idea de Barrabás, Señor, yo sé que tengo asuntos pendientes, yo sé que hay pecados con los que sigo lidiando todos los días, yo sé que hay relaciones quebrantadas que no quiero solucionar, yo sé que hay dolores de mi pasado que no quiero hablar porque yo sé que cuando las hable va a ser muy doloroso, entonces mejor me tomo una pastillita y estoy tranquilo. Es lo mismo que se hizo con Barrabás. Rechazo la verdad de Dios por una mentira que me tranquilice. Y estos judíos entendieron muy claramente este asunto. Esta idea, ¿se acuerdan cuando Pedro en Lucas capítulo 5, cuando Pedro ve el milagro de los peces, de la multiplicación de los peces, Pedro cayó postrado de rodillas ante Jesús. ¿Y qué le dijo? Señor, aléjate de mí porque soy pecador. ¿Jesús le recriminó? No. Es la actitud correcta ante la señal milagrosa. Señor, aléjate de mí. Cuando usted y yo pecamos, mis hermanos, ¿saben cuál debe ser la respuesta? Señor, me acerco a ti porque soy pecador, porque he pecado. Ahí estoy llevando mi verdad, mi dolor delante del Señor. No lo pretendo ocultar. Señor, es que pequé. Aléjate de mí porque soy pecador, Señor. Por favor, aléjate de mí porque no quiero que veas mi vergüenza, ni mi dolor, ni nada de esto. Señor, aléjate de mí porque soy pecador. Señor, te necesito porque soy pecador. Y sé que en ti está la verdad revelada. Y que yo no puedo hacer nada por ese pecado y ese dolor. Señor, aquí estoy. Necesito tu perdón y tu continua restauración. Segundo lugar. Segundo, 17 hasta el 21. Volvemos a Hechos 3. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Pausa. ¿Qué cantamos en esta mañana? Esperamos ese día, esa mañana gloriosa. Pedro está diciendo exactamente lo mismo. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. En segundo lugar, el rechazo del pueblo fue por ignorancia. ¿Estamos de acuerdo? En el sentido literal de la palabra, de ignorancia, de desconocer algo. Pero somos llamados a creer. Hay una diferencia. Sí, yo sé tal vez que esto que estoy haciendo no sabía que estaba mal, no sabía que esta respuesta paliativa, que esta respuesta que cubría las cosas, esta respuesta temporal me hacía más daño, no lo sabía. Ahora lo sabemos. Y el problema, mis queridos hermanos, el problema de la ignorancia no es en sí la ignorancia.
El problema de la ignorancia es permanecer en la ignorancia. Ese es el gran problema. Y más todavía nosotros que tenemos todos los recursos por parte de Dios para salir de esa ignorancia. Pedro marca 3 cosas. Número 1, reconocer la ignorancia. Número 2, procurar el arrepentimiento. Voy a buscar ese arrepentimiento, que ya vamos a entrar a hablar de esto. Y finalmente, voy a permanecer en la restauración. La restauración no se da una vez en la vida. Yo permanezco constantemente siendo renovados. ¿Tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. ¿Cuántas veces? Todo lo que necesite. Entonces, el primer asunto de estos textos que hemos leído es el problema de la ignorancia. Hermanos, si usted es ignorante, y entiéndame en el contexto que estamos hablando, que desconocemos algo, así como yo soy ignorante en muchas cosas también, ¿sí? El problema no es ser ignorantes. Voy a seguir en esta línea. El gran problema del ignorante es que por ser ignorante decide seguir en su ignorancia. Es que yo no sé, es que yo no puedo, es que yo no... Pero usted es creyente, tiene el Espíritu Santo en usted. Está la palabra de Dios, tiene una comunidad de fe, está el recurso de la oración. ¿Por qué seguir en la ignorancia cuando usted es llamado a creer? Y es un asunto muy complejo. Hechos 17:30, cuando Pablo está predicando, y por favor, si gusta me acompaña, leeremos esos textos rápidamente. Cuando Pablo está predicando en Atenas, él habla sobre esta ignorancia de las personas. Y Pablo les dice muy claramente a los griegos, gentiles, no creyentes, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todo hombre en todo lugar, ¿a qué? ¿Y qué fue lo que dijimos? Dijimos entonces, reconozco la ignorancia, pero procedo al arrepentimiento. Y Pedro les dice, cuando predica en el pórtico de Salomón, él dice, yo sé que los mataron por ignorancia, pero hermanos, arrepiéntanse. Porque no pueden permanecer entonces en esa ignorancia. Efesios 4:18. Pablo habla que el entenebrecimiento viene por permanecer en esta ignorancia. Dice Efesios 4:18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia. ¿Saben que el entenebrecimiento de corazón, esa oscuridad de corazón, esa persistencia en el pecar, en el seguir en estos hábitos pecaminosos complejos, es porque soy ignorante y un ignorante que no procura el arrepentimiento? Porque si el ignorante se da cuenta y ahora cree y procura el arrepentimiento, su corazón no va a estar más entenebrecido, pero decide permanecer en ignorancia. ¿Y el fruto de esta ignorancia cuál va a ser? Tinieblas. Me alejo de Dios. Sigo respondiendo a mi dolor, y entiendas en el contexto de la ilustración, fumando marihuana, buscando paliativos que me tranquilicen y no recurriendo a la verdad que ha sido ya revelada. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14, Pedro dice, no nos conformemos a esta ignorancia, porque ya tenemos otro recurso mayor, superior, un recurso que es más grande. Ahora, fíjese conmigo y por favor léalo en esta versión, en Nueva Traducción Viviente, Oseas 4:6. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. En la Reina Valera dice, mi pueblo está siendo destruido porque le faltó conocimiento. Me gusta esta versión porque dice, porque no me conoce a mí. Y ustedes de boca para afuera están diciendo, sí, Dios, te alabaremos sacrificios, pero dentro eran como los fariseos. Por tanto, van a cosechar las consecuencias de ignorar voluntariamente a Dios. Claro, fue por ignorancia, sí, pero estamos llamados, altamente llamados, a procurar el arrepentimiento. Volvemos por favor a Hechos, capítulo 3, y como dijimos entonces, el problema no es la ignorancia, es permanecer en esa ignorancia. Y en esta iglesia, hermanos, hay personas, hermanos, entre nosotros, muchos hermanos y hermanas, no solamente conocedores, sino dispuestos a sentarse con usted y decir, hermano, ¿en qué le puedo servir? ¿Cómo caminamos juntos en la fe? Paréntesis comercial. ¿Para qué cree que son los grupos pequeños?
para meter una actividad entre semana, para decir que cumplió con la iglesia, o para salir de nuestra ignorancia. Porque el martes y el jueves y los días de grupos esta semana que empiezan, ¿de qué vamos a hablar? De estas cosas. Entonces los grupos no son una actividad más para llenar el calendario y decir hacemos esto. Es para que todos nosotros salgamos de la ignorancia. Versículos 19 y 20, Pedro, en Hechos 3, les dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, quien fue anunciado. Bien, en los versículos 19 al 20 hay un llamado a la relación enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de arrepentimiento, hermanos, arrepentimiento no es algo que hice en el pasado. Arrepentimiento no es un remordimiento, no es peso de conciencia. Arrepentimiento no es, ay, me siento mal por lo que hice, bueno, le voy a pedir perdón, vea, estoy arrepentido, perdón. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento que Pedro usa acá es el cambio de vida, fruto del cambio de mente y actitud. Otra vez, el cambio de vida, fruto del cambio de mente y de actitud. La palabra vino a los ignorantes, y los ignorantes, como este pueblo judío, que dijo, ¿qué hicimos? Matamos al Mesías. ¿Qué hicimos? Lo matamos. Cambia su mente, cambia su forma de pensar primero, y después, como consecuencia, su conducta. Y junto a ese arrepentimiento hay una conversión, que es una responsabilidad humana en este primer pasaje, que es regresar a un punto o una zona donde se había estado antes. Regreso ahí. Vuelvo otra vez a este lugar. El arrepentimiento no es, ay, sí me equivoqué, qué torta. Es un cambio de vida, fruto del cambio de la mente. Y entra aquí una conjugación, que por favor no me pida a mí que se la explique. Aquí está el erudito Granera, porque yo no entiendo cómo funciona la responsabilidad humana y la obra de Dios. Es un asunto así. Es mi responsabilidad totalmente, pero yo no puedo hacer nada. Yo me dispongo, yo permanezco, yo creo el espacio, descanso y Él va a hacer la obra. Pero si yo no lo hago, Él no lo va a hacer. Ustedes no me conocen. ¿Qué quieren que haga yo entonces? Dice el Señor. Finalmente, Pedro, hay algo muy interesante. Si usted lee en los versículos 19 y 20, la Reina Valera lo divide diferente el versículo 19 con el 20. En Reina Valera dice, así que arrepentidos y convertidos, y hay dos para que sean borrados vuestros pecados y, o un punto y coma, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La Nueva Traducción Viviente y la Biblia textual no lo dividen así, lo dividen diferente, y para mí tiene más sentido. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados, vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Punto. Estando en esa condición de santos pecadores, de pecadores perdonados por su gracia, entonces, por esa salvación, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio. Que el contexto de esa palabra refrigerio es un asunto de tiempos mesiánicos, que Cristo venga. La Biblia textual dice, por tanto, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la faz del Señor, lo divide, vengan tiempos de refrigerio espiritual, y envía a Jesús, el Mesías, que los profetas a ustedes judíos ya les habían marcado de quiénes eran. Entonces Pedro está señalando la ignorancia voluntaria en la que el pueblo permaneció, marcándoles que ellos mataron al Mesías, pero que hay esperanza. Igual este texto de Hechos lo mismo nos dice a nosotros. Por nuestra ignorancia no nos hemos arrepentido y no hemos procurado la conversión. ¿Pero se puede alcanzar? Por supuesto que sí. ¿De qué depende? Entendimos que hay un llamado al arrepentimiento y a la conversión, que fue lo que leímos en los versículos 19 y 20, pero un tercer aspecto implica permanecer en la restauración. Vamos a leer el versículo 21 de Hechos capítulo 3, que fue el que nos faltó terminar. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta que los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Bien, Jesús como sumo sacerdote, Él ascendió y Él está intercediendo como sumo sacerdote. Hay muchos textos que usted puede revisar, todos estos. Bien, estos textos hablan de Jesús como sumo sacerdote. Les recuerdo que en el link que se envía todos los lunes al grupo de WhatsApp, usted entra ahí y tiene la opción de descargar también esta presentación.
aparte de escuchar el estudio, puede también descargar la presentación y puede revisar esos versículos. Hay una palabra en el español que yo no conocía, que es la palabra apocatastasis, es en español. De hecho, es una transliteración de la palabra griego restaurar, que es la que se usa aquí en Hechos capítulo 3, y significa retorno de todas las cosas o cualquiera de ellas a su punto primitivo o de partida. Bien, es volver al origen. Y esa restauración es anunciada aquí en Hechos. Cristo va a estar en los cielos, bien, sentado a la diestra del Padre, en una condición de apocatastasis. Eso es en español, búsquelo en la RAE, le va a aparecer, si la puede escribir. Yo duré como media hora escribiéndola. Y es la misma palabra griega, bien, es una transliteración. Lea conmigo, por favor, el Salmo 110, que es un salmo extremadamente importante, es un salmo mesiánico, donde enfatiza esta verdad tan profunda de esa restauración o cómo va a suceder. Versículo 1 del Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, el Padre hablando al Hijo, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El libro de Apocalipsis, tristemente, mis queridos hermanos, ha sido abusado en algunas interpretaciones y se ha puesto el foco en cosas que Apocalipsis no dice. Y gente inventa cosas que el Apocalipsis no dice. Bien, ¿qué significa o de dónde viene la palabra Apocalipsis? ¿O qué significa? Significa revelación. Entonces yo pregunto, ¿revelación de qué? Es la revelación de Jesucristo. Apocalipsis, hermanos, no solamente nos habla de cosas que van a suceder, que sí hay algunas cosas escritas, pero el centro de Apocalipsis es Cristo. Es la revelación de Cristo. Y Salmo dice, siéntate a mi diestra, a la derecha del Padre, como Esteban lo vio, lo veremos en Hechos 8, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Esto va a pasar parte en Apocalipsis. Dice el versículo 2, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Filipenses dice que toda rodilla se va a postrar cuando Cristo regrese. Versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y tendríamos que estudiar para entender este versículo casi que todo Hebreos. Porque Hebreo lo que dice es que Cristo, el sacerdocio de Cristo no es del orden de Aarón, el levítico, que eran corruptos, algunos que eran corruptos, que era temporal, era imperfecto, no quitaba los pecados, era un sistema frágil. Pero Cristo es sacerdocio según el orden de Melquisedec, tomando esta figura de Génesis, donde hay un sacerdote rey que aparece sin principio ni fin de días, un sacerdote rey de paz y de justicia, y esta figura de Melquisedec es una figura del sacerdocio de Cristo. No voy a entrar en detalles, pero está hablando de Cristo entonces, hoy sentado a la diestra, como dice Hechos capítulo 3. El Señor está a tu diestra, versículo 5, quebrantará a los reyes en el día de su ira, leemos Apocalipsis, juzgará ante las naciones, se llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Cristo estará a la diestra del Padre hasta que Él regrese y ponga a sus enemigos por estrado de tus pies. Acto seguido, leamos por favor, o lea conmigo Apocalipsis 21. Fíjense lo que dicen esos versículos, 21, 1 al 8. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y lo que sigue es lenguaje pactual. En la teología esto es lenguaje del pacto, bien, entre Dios y el hombre. Dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá mal llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago todas las cosas, nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dije, hecho está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin.
Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida, del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas. Lenguaje pactual otra vez. Yo seré su Dios, él será mi hijo. Puede leer también capítulo 22, 1 al 5. ¿Saben qué trae esto? Esperanza. Y cuando Pedro predica a estos judíos que estaban confundidos, les dice: el Cristo que ustedes mataron, que el cojo ha creído, el Cristo que señala nuestra ignorancia para enseñarnos, el Cristo que nos lleva al arrepentimiento y la conversión, también ese mismo Cristo nos dice que Él va a regresar y restaurar todas las cosas. Eso es esperanza. Y ahí podemos descansar. Mientras tanto, ¿qué hace Cristo? Sentado a la diestra del Padre, como en estos versículos están aquí en Hebreos, como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Señor, te pido por Alonso. Padre, te pido por Alonso. Es bien terco, es bien jupón. Él está intercediendo por nosotros constantemente. Y cuando oramos, el Espíritu Santo lleva con gemidos indecibles a la presencia de Dios nuestras oraciones. No podría ser sin nuestro mediador, el mediador de un mejor pacto. Tercero, volvamos por favor a Hechos. Entonces, Hechos nos va a decir que Jesús fue enviado y rechazado por el pueblo. Cuando alguien es rechazado, lo usual sería pensar venganza, desechar, menosprecio. Ah, me desecharon. Muy bien, entonces yo los desecho. Sería lo usual. Pero Hechos nos va a enseñar que Jesús fue enviado, rechazado por el pueblo, pero aún se pueden convertir. Genera esta esperanza. Y tal vez usted y yo, mi querido hermano, hemos sido heridos por mi pecado o el pecado de otro, y estoy con ese dolor, con esa cojera que debo ser sanado, con ese asunto pendiente, bien, y tal vez pensemos: ya Dios conmigo no. Ya mi Dios, yo le he fallado mucho, yo he respondido mal delante de Dios. Yo creo que ya Dios a mí me rechazó. Aún se pueden convertir. Leemos versículos 22 al 26. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Muchos de ellos, como dice en Hechos 2, quedaron compungidos de corazón. Señor, ¿qué haremos? Muchos entendieron, otros no. Pero este llamado es sumamente importante porque aunque este Jesús fue enviado y rechazado por el pueblo, aún se podían convertir. El cojo, el mendigo, fue llevado a un templo ineficiente. Lo llevaban, lo ponían, recogían unas monedas y así había pasado ya 40 y tantos de años. Pero el nuevo templo, la iglesia, no el templo antiguo, no el sistema antiguo, que en su bondad le ponían en la puerta para recolectar limonas. El nuevo templo de la iglesia, donde mora el Espíritu Santo. Esos que están naciendo aquí en Hechos capítulo, o que nació en Hechos capítulo 2. Bien, esta iglesia que está naciendo va más allá. Vamos a atender sus necesidades básicas de alimentación, de cuidado, sí. Y lo van a hacer en el capítulo 6. Y como iglesia nosotros vamos a aprender a responder diferentemente a Hechos capítulo 6, cuando se instalan los diáconos. Cuando se preocupan, las viudas no tienen que comer, ¿qué hacemos? Vamos a orar por ellas. No, había gente que ponía alimentos, como hoy, que muchos trajeron alimentos para ayudar a una persona en estado de vulnerabilidad. Es esta nueva iglesia. La iglesia donde mora el Espíritu, ahí es este nuevo templo. Este nuevo templo ahora es funcional, porque está puesto el Espíritu Santo en vidas de personas específicas. Entonces, Pedro, primeramente, va a anunciar una profecía. En Deuteronomio capítulo 18, vamos ahí por favor, Moisés, en medio de la promulgación de la ley, el Señor le lleva a una profecía mesiánica, es decir, una profecía que iba a hablar en cuanto a Cristo. En el capítulo 18 de Deuteronomio se habla este mejor siervo. 18:15. Profeta de en medio de ti,
de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios. Y aquí presta atención a esta frase que probablemente en una lectura superficial nos pasaría por encima. A él oiréis. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb. Bien. Y ahí continúa hasta el 19, leo el 18. Profeta le levantará en medio de sus hermanos como tú. Pondré mis palabras en su boca y les hablaré todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Este texto de Deuteronomio está hablando de Jesús. Moisés recibe una revelación. Hermanos, se va a levantar un profeta como yo. Acuérdense que Moisés es el primer modelo profético que encontramos. Un hombre levantado por el cual Dios hablaba al pueblo. Y tenían que escuchar a Moisés porque era la voz que Dios había utilizado. Se levantaron después profetas. ¿Y qué hizo el pueblo con los profetas? Los mataron. Los desecharon. Pero él dice, pero va a haber un profeta que tienen que atender su voz. Y cualquiera que no oyere su voz, van a tener que dar cuentas. Vamos conmigo a Juan capítulo 5, por favor. Porque ahora Juan, hablando de este profeta, va a citar otra vez en un texto que usualmente lo leemos y le pasamos por encima. Por eso es importantísima la lectura con atención. Hablando el siervo Jesús, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Este es el profeta que se está hablando. Entonces, cuando nosotros estamos heridos, estamos lastimados y decimos, Señor, ya me desechaste, ya no hay más para hacer, escucha mi voz. Escucha mi voz. Porque toda aquella persona que escucha, y vuelvo a leer el versículo 24, el que oye mi palabra, que era el que me envió, que es el Padre, tiene vida eterna. ¿Hay algo que entendamos aquí? Tiene vida eterna. Y luego dice, y no vendrá condenación. ¿Por qué razón? Porque ya tiene la vida. ¿Dónde radica nuestra vida? En Cristo. Estamos unidos por el Espíritu Santo en Cristo. Que eso es lo que hablan Hechos 22 y 23. Volvemos a Hechos capítulo 3. Bien. Antes vamos a Hebreos 3:13, por favor. Fíjense la exhortación que hace aquí el autor a los Hebreos, que no es el apóstol Pablo. Y él va a hacer una exhortación muy seria. 3, vamos a leer solamente el versículo 1 al 6 va a presentar a Cristo como el sumo sacerdote perfecto. Versículo 3:7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Hubo disciplina, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Ven lo que dice aquí? Permanecer en la ignorancia, en la dureza, entenebrecidos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno perezca por el engaño del pecado. Vamos al 13. Antes, exhortados, ¿quiénes? ¿Y quiénes son los unos a los otros? Así están los grupos pequeños de la iglesia del lugar. Nosotros, unos a otros, escuchando la palabra del Señor. Cuando yo no escucho lo que el Señor me dice por su palabra, cuando yo no escucho la exhortación de mi hermano, que lo hace en amor, Erwin enseñaba hace un par de domingos sobre 1 Corintios 14:2, que los dones son para edificar, consolar y exhortar. ¿Usted tiene dones? Sí. ¿Y qué está esperando para exhortarme, edificarme y consolarme? Una invitación formal. Somos llamados a oír su voz. Entonces, el profeta, le dice al pueblo, va a oír su voz. Segundo lugar, versículos 24 y 25 de Hechos, que ya leímos, va a hablar sobre el nuevo pacto. Aquí cita la promesa hecha a Abraham. ¿Se acuerdan toda la historia de Abraham? ¿Todos la conocen? Excelente. Dios se le aparece a Abraham y ¿qué le dice? Entre las promesas que le hacen, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pregunta, de primer grado. ¿A través de quién o cómo van a ser benditas todas las familias de la tierra? ¿Por medio de quién?
de Jesucristo? Por supuesto que sí. El que los judíos acaban de matar. Jesucristo, el que usted y yo no queremos escuchar. Del que rehuimos cada día en vez de ir a su palabra y nosotros rehuimos de él. El de quien por medio de un hermano le rechazamos la exhortación, la edificación y la consolación, porque ¿quién es este para juzgarme a mí si yo soy el pastor? ¿Qué le pasa a este igualado? Cuando viene a edificarme, consolarme, exhortarme. No es una forma de rechazar esta voz o esta bendición. Ahora, fíjense conmigo en Jeremías 33. Jeremías 33, 14 dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que ha hablado la casa de Israel y la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará justicia y justicia en la tierra. En aquellos días, Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Capítulo 31, versículo 1 de Jeremías también. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios. ¿A quiénes? Todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Lenguaje del pacto una vez más. Versículo 34 del capítulo 31. Leo del 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente. ¿No tiene esto que ver, mis queridos hermanos, con escuchar la palabra de Dios? Por medio del Espíritu Santo que tenemos nosotros. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Lenguaje de pacto. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Creen ustedes que el pueblo de Israel, a quien Pedro predicó, no se acordó de estos textos cuando citó las maravillas de Hechos capítulo 3? Por supuesto que sí. Y estos judíos dijeron, matamos al Mesías, ¿qué hicimos? Zacarías capítulo 14 dice, mirarán al que traspasaron y lo lamentarán cuando Cristo regrese por segunda vez. Van a ver a Cristo descender de los cielos, no sé, probablemente con sus heridas, y van a decir, lo matamos. Pero estos escucharon primero, matamos al Mesías. Sí, por supuesto, lo matamos, pero aún se pueden convertir. Aún se pueden convertir, aún está esa esperanza bendita. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías. Ustedes lo crucificaron y hay esperanza. Versículo 26 de Hechos 3. Hechos 3, 26. A vosotros, primeramente, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, hablando de la promesa de Abraham, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y en el contexto de Hechos 3, Pedro está diciendo, muchachos, pero es a ustedes. Los profetas, cuando ustedes fueron niños y recibieron toda la instrucción judía, muchos de ustedes memorizaron toda la ley, ustedes son formados en el judaísmo, se hablaba de un Mesías, es este que ustedes mataron, ustedes lo mataron, ustedes lo rechazaron, ustedes no lo escucharon. Que calza para nosotros también, ¿verdad? Lo rechazamos, no lo escuchamos, lo menospreciamos, lo damos por sentado. Aplica también totalmente a nosotros. Termina diciendo en el versículo 26, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Lucas, autor de Hechos, usa dos palabras diferentes acá para conversión. En el versículo 19 implica regresar, cambiar las creencias personales y la conducta, y esto es responsabilidad humana. Esta primera conversión es, Señor, pequé, te necesito. Señor, quiero permanecer. Señor, voy a abrir tu palabra. Señor, te busco en oración. Señor, me voy a congregar con mis hermanos. Señor, voy a participar en un grupo pequeño. Señor, voy a leer este libro. Señor, voy a escuchar este podcast. ¿Qué más podemos hacer? Nada. Pero la segunda conversión en Hechos 3:26, causar un cambio de creencia. Y esto es por un agente externo. Hacer que alguien se aparte de una creencia anterior. Y esto es totalmente obra de Dios. Aquí usted y yo, mi querido hermano, no podemos hacer nada. Usted, por más estoico que sea, por más disciplinado que sea, por más obsesivo que sea,
Usted no se puede cambiar solo. Usted necesita la obra del Espíritu Santo. Pero es su responsabilidad personal disponerse y entregarse para que Él haga la transformación. En medio de este proceso maravilloso de toda la vida, Señor, transfórmame. Yo voy a hacer todo lo que me tenga que hacer. Y en un momento el Espíritu Santo sabe qué va a hacer. Le va a poner un peso, decir, tengo que ir a pedirle perdón a mi esposa. Yo no puedo seguir así. Y vengo y le digo, esposa, gordita, perdón por esto, esto y esto. Ya no porque soy cristiano y tengo que hacerlo. No, porque el Espíritu Santo transformó mi manera de pensar y está cautivando mi mente. A pesar de que yo lo rechacé, Él me sigue transformando cuando me dispongo a buscarle. Pero hermanos, si no le buscamos, ¿cómo vamos a encontrarlo? Si no oímos hoy su voz, ¿cómo nos va a hablar? Ay, es que pastor, hace tanto que Dios no me habla. ¿Hace cuánto abriste la Biblia por última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo en serio para orar y permanecer delante de Dios? ¿O creemos que nuestras oraciones del almuerzo cliché, que tengo serios conflictos con esas oraciones del almuerzo, ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios si no nos disponemos a oírla? Entonces, el doble aspecto de la conversión bíblica implica la responsabilidad humana de volver a Dios y la obra divina de hacerlo y alejarnos del mal. Yo no puedo hacer nada solo. Es Él quien lo va a hacer. En primer lugar, el Mesías anunciado y glorificado por Dios fue rechazado por el pueblo. Sí. Usualmente se esperaría una venganza, una represalia. Me despreció, lo rechazo. Me negó, lo niego. Me lastimó, lo lastimo. Pero Cantares capítulo 2, versículo 4 dice que su bandera sobre mí fue amor. Y el amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe pensando esto, que uno se entregó por todos nosotros. Entonces, su respuesta es amor, siempre. Disciplina, sí. Amor firme, sí. Pero siempre está basado en el amor. Segundo, la ignorancia no es pecado, pero casi. Nos lleva cerquita del pecado. Al ser voluntaria por negligencia, nos endurecemos y cosechamos el fruto de la ignorancia. Yo no sé si usted es consciente, no, sí sé que es consciente. Sé que somos conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Cuando usted lee Juan, en la primera epístola de Juan, él dice que la unción nos enseña todas las cosas. ¿Qué es la unción? ¿Algún evento extraño aquí que hacemos ahí? No, es el Espíritu Santo en nosotros cuando Él nos enseña, cuando Él nos convence de pecado, justicia y juicio. Ahí está la unción del Espíritu en nosotros, cuando Él remueve nuestro pensamiento y acciones. Y tercero, tristemente, mis queridos hermanos, no reflexionamos constantemente sobre cada día de que Cristo va a volver. Seamos honestos, no todos los días pensamos que Cristo va a volver. Usualmente rehuimos de esto por temor. Ay, por qué miedo pensar que Cristo venga. Pero podría ser hoy. La Biblia enseña que el regreso de Cristo es inminente, sin previo aviso. Podría ser perfectamente hoy. Entonces yo pregunto, ¿cómo quisiéramos recibirlo? Si Cristo viniera hoy, ¿cómo quisiera yo recibir al Señor? Como aquel siervo malo y negligente que decía, Señor, yo te conocía, pero tuve temor de ti, por tanto fui y escondí lo que me diste porque, o Señor, lo que me diste, Señor, lo puse a tu servicio, aquí está lo que es tuyo. ¿Cómo queremos recibir a Cristo Jesús? El último mensaje de las Escrituras es Apocalipsis 20, 22, 20. Y simplemente dice, ven, Señor Jesús, regresa, Señor Jesús. Y esa debe ser la oración nuestra. Señor, regresa ya, por favor, regresa ya, vuelve. Pero mientras tanto, creo que tenemos que aterrizar en una frase que quiero explicarla brevemente, que es organizar mi vida alrededor de Jesús. Los tiempos que vivimos, aún la iglesia, somos personas que tendemos a organizar toda nuestra vida alrededor de mis propios intereses, indiferentemente cuáles sean. Mi trabajo, mi profesión, mi familia, mi dinero, mis posesiones, toda mi vida gira en torno a esto. Que no son cosas malas, las requerimos. Pero es un problema cuando por ignorancia fundamentamos y organizamos nuestra vida en función de otra cosa que no es Cristo. Cuando usted y yo aprendamos a organizar nuestra vida alrededor de Jesús, eso que dijimos, la esposa, la familia, el trabajo, la iglesia, va a ocupar su lugar correcto y va a tener las prioridades y atención correcta.
y nos va a enseñar qué está de más en nuestra ya cargada vida. Pero si no organizamos nuestra vida alrededor de Jesús y su venida, muy probablemente, casi seguro, que nos vamos a confundir bastante. Nos vamos a endurecer, no vamos a oír su voz, no nos vamos a arrepentir y el proceso de conversión de mi responsabilidad ante el Señor va a ser muy compleja. De hacerlo, Dios nos va a bendecir, por supuesto que sí, pero además las cosas se van a poner difíciles. Porque en Hechos capítulo 4, que lo veremos el próximo domingo, las cosas se ponen difíciles. Estar en Cristo no significa que todo es color de rosa. Hay sufrimiento. Pero Jesús dijo, confiad,